la madrugada a las 3 de la mañana. No creo en las casualidades desde la madrugada del 14 de mayo de 2019. Antes de eso, mi vida era rutinaria y atada a comprobables, horarios, registros, cámaras, timbres. Era vigilante nocturno en un edificio de oficinas a una cuadra de la Calzada del Valle, en San Pedro, Nuevo León. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, pasaba las horas anotando placas, recibiendo proveedores, revisando sensores. Me gustaba la exactitud de lo que podía verse, los LEDs verdes de los routers, la luz azul del reloj biométrico, el parpadeo constante del DVR del circuito cerrado. Si algo fallaba, había un manual. Si algo se dañaba, había un técnico. Para todo había nombre y número. Hasta que no. Esa noche tenía frío a pesar del calor pegajoso que llegaba desde la avenida. La caseta olía a café viejo y desinfectante, la radio de banda corta soltaba de vez en cuando un crujido que no venía de nadie. En la bitácora de las 2:42 había anotado el paso del último guardia de la ronda perimetral, sin novedad. Me apoyé en el respaldo y cerré los ojos un momento. No me dormí, eso lo tengo claro. Fue apenas un pestañeo. El monitor de la cámara 3, el del estacionamiento descubierto, dio un salto, el reloj digital de la caseta marcaba 2:59 en números segmentados. El zumbido de la lámpara del pasillo central creció, como si alguien se le acercara con un imán. A las 3 exactas, entró la llamada al teléfono fijo de la caseta. No era raro que sonara, proveedores despistados, guardias de otros turnos, el supervisor probando que estuviera todo bien. Lo que fue raro fue ver que el identificador no mostraba número. En la pantalla aparecieron 4 guiones y nada más. Levanté la bocina y el auricular estaba helado, como si lo hubieran dejado en una hielera. No hablé. Tampoco del otro lado. Solo escuché algo que parecía electricidad sobre agua, un chisporroteo húmedo, y luego un ruido como cuando arrastras una silla pesada sobre piso de concreto. Apunté involuntariamente la hora en la bitácora, la pluma tembló y manchó el renglón. Corté. Volvió a sonar de inmediato. No dije hola ni caseta, solo llevé el auricular a la oreja. El chisporroteo se ordenó en una especie de respiración, no humana, sino medida, como un ventilador que entra y sale de su ciclo. Hubo un momento, un segundo apenas, en que pensé escucharlo en estéreo, en el teléfono y también detrás de mí, dentro de la caseta. La radio de banda corta se encendió sola y soltó un susurro sin palabras. El auricular, entonces, vibró contra mi mejilla. Esta vez sí colgué con fuerza. Me repetí que una línea con humedad puede hacer cosas extrañas, que las interferencias existen. Fui a la puerta de vidrio, miré el estacionamiento, 3 autos, un taxi con el polarizado manchado por el polvo del último norte y el vidrio del guardia nocturno de la Torre 2 reflejando la acuarela de la avenida. Todo quieto. Apreté el botón del intercomunicador para hablar con el guardia perimetral. No respondió. Revisé el tablero, todos los LEDs en verde -1, el del sensor del pasillo subterráneo. Parpadeaba en ámbar. Abrí la cámara 5 en el monitor, solo el corredor vacío, baldosas con manchas de humedad, un cubo de basura de plástico negro recargado contra la pared. Entonces lo vi. No fue una figura completa ni una sombra con forma, fue la ausencia de luz donde debía haberla, un hueco, un rectángulo más oscuro que el resto que avanzó 2 baldosas hacia el elevador y se detuvo junto a las líneas amarillas. No puedo explicarlo mejor. No era un glitch porque el resto del cuadro seguía nítido, con su estática de siempre. No era un reflejo porque no había nada que reflejar. El rectángulo no tenía bordes definidos hasta que empezó a tenerlos. La cámara intentó corregir el contraste y falló, como si la imagen hubiera sido tragada por un agujero de pantalla. Yo no parpadeé. Puse la mano sobre el radio y esta vez sí hablé. Ronda, reporte. El canal respondió con un soplido,
y luego con un golpe distante, metal contra metal, como cuando una bandeja resbala y cae desde un archivero. El teléfono sonó en ese mismo segundo. No me moví. Sonó de nuevo. Si lo ignoro, pensé, sonará toda la noche. Lo levanté. El ruido de electricidad estaba más cerca y por un instante escuché mi propia respiración dentro del teléfono, como si el aparato me devolviera una versión acelerada de mí. Después, una frase corta, sin tono ni emoción, más fría que la bocina: no bajes. No era una voz reconocible, era plana, exacta, como las voces de los sistemas de navegación antiguos, pero con algo subterráneo que lo hacía más grave. No bajes. Miré la cámara 5 y el rectángulo estaba ahora frente al elevador, pegado a la raya de seguridad. Apreté el botón de llamada al elevador desde la caseta solo para ver si reaccionaba. El indicador del piso bajo marcó un descenso desde el nivel 4 al 2. El ascensor se detuvo. Mi dedo seguía en el botón. El telón metálico no se abrió, pero el indicador de puerta parpadeó como si alguien al interior hubiera presionado el sensor. Una persona impaciente, una mano sosteniendo el elevador, pensé. No bajé. Seguí con el teléfono en la oreja y la línea no cortó. En lugar de silencio, empezó un sonido nuevo, uno que conocía demasiado bien, el respirador del cuarto de data center, ese motor monótono que se activaba cuando la temperatura subía. El cuarto de data estaba, precisamente, en el pasillo subterráneo, al final del corredor que la cámara 5 estaba mostrando. Fui hasta el panel de temperatura, marcaba 21 grados centígrados, normal. El respirador no debería estar encendido. Lo escuché en el teléfono y también, ahora sin duda, atrás de la caseta. Miré por la ventana hacia el pasillo interno. Una luz al fondo vibró, luego otra, una a una, como fichas que caen hasta formar un camino. A las 3:06, según el reloj del DVR, el elevador bajó del 2 al 1 por su cuenta. La puerta no se abrió. El rectángulo de sombra, aún pegado al umbral, se estiró por el suelo como un derrame que no obedecía a la gravedad y avanzó una baldosa más. Apreté el radio con tanta fuerza que escuché crujir el plástico. Nada. Quise llamar al supervisor, marqué su número en el celular, pero la pantalla tocó mis dedos como si fuera otra piel, más densa. La barra de señal se fue a cero y regresó en un parpadeo, como si alguien hubiera pasado una manta encima de la antena. La llamada nunca salió. Me repetí que debía hacer lo que siempre, verificar. Tomé la linterna, el bastón, el llavero pesado con las tarjetas magnéticas. Abrí la puerta de la caseta y un olor a metal frío, a monedas y a húmedo viejo, me llenó la nariz. No era el olor del estacionamiento, no era aceite ni gasolina, era el de una tubería abierta, el de una moneda recién salida del agua. La noche en la avenida había desaparecido, no escuché coches, no escuché perros, no escuché nada. Solo el respirador del data center, dentro y fuera de mi cabeza. Di 2 pasos hacia el pasillo. La linterna iluminó el piso con su circunferencia blanca. Crucé el arco que conduce al elevador y el aire cambió de densidad, era como entrar a una habitación llena de vapor invisible. El cabello de mis brazos se erizó. No bajé. Toqué el botón del elevador y el indicador hizo un intento perezoso por encender. No lo hizo. Me volví y miré hacia el estacionamiento, el taxi seguía ahí, los 3 autos también, pero la luz de la avenida parecía detenida en una vibración que no avanzaba ni retrocedía, como una estufa en mínimo que no calienta ni se apaga. Sentí que alguien se paraba detrás de mí a una distancia precisa de 30 o 40 centímetros. No fue imaginación, hubo una presión que empujó el aire contra mis omóplatos y el olor a moneda se volvió más fuerte, más antiguo. El teléfono fijo de la caseta volvió a sonar a lo lejos y, sin embargo, la bocina vibró en mi mano como si lo hubiera traído conmigo. Lo pegué a la oreja sin recordar haberlo tomado.
La voz plana dijo otra cosa, con la misma neutralidad de instrucción: mira el monitor. Giré a la caseta. El monitor de la cámara 5, visible desde la puerta, mostraba el pasillo subterráneo encendido por intervalos. En la esquina inferior, el reloj digital seguía avanzando segundo a segundo. La imagen tembló y se dividió en dos, como si el DVR se hubiera quedado sin buffer, y durante menos de un parpadeo vi la caseta en la pantalla, como si la cámara me mirara a mí. Pero la cámara no apuntaba hacia acá, no había cámara que apuntara hacia acá. Lo vi, yo, de pie, con la linterna prendida hacia el suelo y el teléfono pegado a la oreja, y una sombra sin forma a mi espalda agarrándome por los hombros con manos que no estaban, con dedos que solo eran frío. Corrí hacia la caseta. Cerré. Puse el cerrojo. La bocina seguía en mi oreja. La voz dijo, de nuevo, sin subir el tono: no bajes. Apagué el teléfono, seguí oyéndolo. Descolgué el fijo, seguí oyéndolo. Tomé la pluma, escribí en la bitácora 312, anomalía en cámara 5. No bajar. La pluma dejó un trazo demasiado grueso, como si alguien más estuviera presionándola conmigo. El respirador bajó su velocidad. El sensor ámbar del pasillo dejó de parpadear. Cambió a verde a las 3:14. No pasó nada más. No hubo portazos, ni gritos, ni luces estalladas. El resto de la noche fue una estepa silenciosa. A las 5:50 llegó el relevo. Me vio la cara y no preguntó nada. Entregué la bitácora. No conté la mitad. Fui a mi casa con el uniforme oliendo a moneda. Me bañé 2 veces y el olor se quedó pegado a los dedos como si hubiera contado pesos mojados toda la madrugada. Dormí a ratos, con el zumbido del respirador revoloteando en el umbral del sueño. Volví al turno la noche siguiente porque no sabía hacer otra cosa. A las 2:57, por primera vez en años, consideré la posibilidad real de renunciar. A las 3 en punto, la radio de banda corta se encendió sola. No atendí el teléfono. Miré la cámara 5, el pasillo subterráneo, con sus manchas y su bote de basura recargado, estaba vacío. Respiré, tomé café, me dije que un sistema puede fallar igual que una persona puede asustarse. A las 3:03, la pantalla se fue a blanco un segundo, regresó, y en el reloj del DVR, en lugar de 3:3, apareció 3. No reinició, solo volvió a 3. Sonó el teléfono. Lo dejé sonar. La voz no necesita que la atiendas, se mete en los ruidos que ya hay. La escuché en el zumbido de la lámpara, en el ventilador, en el tráfico que por fin regresaba. Dijo lo mismo: no bajes. No renuncié. No porque no quisiera, sino porque ahora entiendo que no tiene sentido. Cambié de edificio un mes después y también cambió el tipo de lámparas, el proveedor del circuito cerrado y la marca del reloj biométrico. Lo único que no cambió es la hora. A las 3, donde sea que esté, el aire adquiere esa densidad de pasillo inundado y la electricidad empieza a sonar como agua. No siempre hay llamadas. A veces solo es el indicador de un ascensor que desciende sin que nadie lo pida, o una cámara que hace un salto y muestra por un segundo un reflejo que no pertenece a ningún lente. Nunca bajo. Nunca más. Hay quien me ha dicho que lo que tuve fue un episodio de ansiedad, que el cerebro, cuando se cansa, fabrica patrones en el ruido. Prefiero esa versión cuando intento dormir. Otras noches, como ahora mientras escribo esto con el uniforme en la silla y el termo aún caliente, recuerdo el peso exacto de aquellas manos que no estaban. Y vuelvo a oler la moneda. Y escucho al respirador en el hueco de la oreja, insistente y plano, como una instrucción que no tiene por qué repetirse. Si alguna vez te toca un turno a la hora en que todos sueñan y los LEDs verdes parecen pestañas, si oyes un motor que no debería estar encendido y la hora marca 3, no juegues con los botones, no tientes al elevador, no le busques forma al hueco que camina una baldosa cada minuto. No bajes.
Te lo digo porque ya no estoy seguro de que esa voz fuera otra cosa que mi versión de mí, uno que vive por debajo de las baldosas, contando los segundos hasta que alguien abra la puerta. Yo no la abriré. Y si la abres tú, tal vez un día veas tu espalda en un monitor que no te apunta, con manos que no están. Y sabrás, como supe, que no hay manual para eso. Solo la instrucción más corta que existe. No bajes. Nunca a las 3 a.m. La línea de las 3. Nunca fui de creer en señales. Estudié ingeniería en telecomunicaciones y me acostumbré a ver el mundo como un conjunto de patrones que, con suficiente paciencia, se explican. Si una llamada se corta, es pérdida de paquete. Si hay eco, es latencia. Si oyes estática, es ruido térmico o mala antena. Esa es la clase de tranquilidad que te da trabajar con redes. Todo, tarde o temprano, tiene causa. Hasta la madrugada en que mi teléfono comenzó a sonar exactamente a las 3. Vivía entonces en un departamento viejo en la colonia Chapalita, en Guadalajara. Era invierno de 2021. En la pared del comedor, el yeso se cuarteaba como mapa. Por la ventana del cuarto entraba un aliento frío que no se iba con nada. Yo dormía mal desde hacía meses. Pasaba las noches leyendo manuales, arreglando routers para vecinos, viendo videos con el brillo al mínimo. Esa noche, a las 2:36, me rendí. Apagué la lámpara, me quedé boca arriba escuchando el zumbido de la calle vacía. El edificio olía a polvo y humedad. A las 2:58 me acordé de mi hermana. Había sido su cumpleaños la semana anterior y prometí llamarle. Lo olvidé entre entregas y reuniones. Pensé escribirle un mensaje y lo pospuse para al rato. En la pantalla del celular se veía el reloj con números blancos perfectos, implacables. A las 3 en punto, vibró. Número desconocido. No me sorprendió. Últimamente marcaban para ofrecer seguros o cambiar de compañía. Aún así, contesté por costumbre, con la voz baja para no escucharme extraño a mí mismo en el silencio del cuarto. Dije bueno, y del otro lado no hubo nada. Luego, la estática. Un ruido de televisión sin señal, pero más grave, como si viniera de un cuarto enorme y vacío. Se me ocurrió culpar al edificio, al concreto, a la mala cobertura. Iba a colgar cuando escuché mi nombre. No un nombre lanzado al aire, sino mi nombre completo, pronunciado como solo lo hacía mi hermana cuando se enojaba. La reconocí. Pero estaba mal. Su voz sonaba comprimida, arrugada, como si viniera atravesando capas de algo que la deformara. Se escuchó una respiración que no cuadraba con la voz, profunda, lenta, como si la hiciera otra persona a su lado. Tragué saliva. Pregunté quién hablaba, intentando que me saliera un tono neutral, técnico. La respuesta llegó arrastrada, no debiste contestar. La llamada se cortó. No me levanté de inmediato. Apliqué el reflejo de siempre, modo avión, desactivar datos, revisar registro. El teléfono marcaba desconocido, 0:17 segundos. La barra de señal estaba llena. Abrí la app del proveedor para ver el detalle del número, no había nada. Cerré los ojos para obligar al cerebro a encajar piezas. Era una broma. Algún vecino con un modulador de voz, o algo más simple, la mente no descansa y juega. Tenía que ser eso. Me incorporé. El piso, helado. Caminé al pasillo sin encender la luz, solo con la claridad pálida que entraba por la ventana del baño. El edificio dormía. Solo el sonido del refrigerador y, muy de lejos, un perro que no terminaba de ladrar. Pensé en tocar la pared junto a la puerta, donde antes vivía una enfermera que llegaba a las 4 de sus guardias, ahora estaba vacío.
La madera crujió como si alguien hubiera dado un paso del otro lado. Me quedé quieto, con la espalda húmeda. No supe cuánto duró el silencio después. Regresé a mi cuarto y tomé el teléfono. Abrí la app de grabación automática de llamadas que usaba por trabajo. Ahí estaba, un archivo nuevo, 3 horas y 4 segundos, 17 segundos. Lo escuché con los audífonos puestos, estudiando el ruido, la curva de la onda, buscando patrones conocidos. Era estática, sí, pero había algo de baja frecuencia, un pulso irregular, casi cardíaco. Y mi nombre, 2 veces, con una compresión rara, como cuando un archivo de audio se corrompe. Al final, antes de colgar, un susurro, atrás. Pegué la espalda al respaldo sin querer. No miré. Es ridículo, lo sé. Pero hay momentos en que voltear se siente como cruzar un umbral. Fui hasta la ventana y corrí la cortina. La calle estaba desierta, las luces anaranjadas de los postes parecían flotantes, alejadas del suelo. En el estacionamiento, el Tsurito blanco del vecino tenía una puerta mal cerrada, una cinta de plástico ondeaba con ese viento que no llegaba a escucharse. Me obligué a respirar despacio, a contarlo todo como si fuera una incidencia de trabajo, llamada no registrada. ID, oculto. Contenido, ruido. Voz, similar a familiar. Estado, nerviosismo. Me repetí esa lista como si fuera un cortafuegos. A las 3:12, otra vibración. El mismo número. La misma etiqueta, desconocido. Contesté. No sé si buscaba confirmar que se podía explicar o comprobar que no estaba perdiendo el control. Al inicio solo hubo silencio compacto, como si me metieran la cabeza en agua. Luego, un golpe seco en mi propia puerta, no por fuera, sino por dentro de la madera, como si la casa hiciera eco de algo. La voz volvió, pero no tenía tono, era la mía, fatigada, deformada, diciendo mi nombre con un acento que no me reconocí. No dije nada. Colgué. Le escribí a mi hermana, ¿estás bien? Visto. 2 palomitas. 3 minutos sin respuesta. Llamé su número real. Comunicó. La segunda vez entró directo al buzón. Me di cuenta de que estaba tiritando. Encendí la luz y abrí el armario buscando cualquier pretexto para no pensar. Olía a metal frío. Registré la mochila donde guardo herramientas, toqué un probador de cable. Un pensamiento absurdo me cruzó, conectar el teléfono por cable, medir continuidad, ir a la azotea a ver la antena del módem del edificio. Cualquier cosa que me regresara al territorio donde se moverme. A las 3:27, el timbre volvió a vibrar sin sonido. El teléfono no mostraba llamada, pero vibraba con intervalos exactos de medio segundo, 5 veces, se detenía y repetía. 1 vez, 2, 3. Lo apoyé en la mesa y la madera transmitió ese patrón como un latido perturbador. Fui a ajustes y desactivé las notificaciones. Nada cambió. Lo apagué. Siguió vibrando durante 5 segundos con la pantalla muerta hasta que paró de golpe. Me quedé viendo el apagado negro, mi cara descompuesta sobre ese vidrio. La puerta del cuarto se cerró sola. La madera, hinchada por la humedad, suele moverse. Eso pensé. Pero esta vez escuché el giro pequeño de la chapa. Acercarme me costó. Toqué la perilla, estaba helada. La jalé y no se dio. Sonreí sin ganas. Dije en voz muy baja que la casa es vieja, que a veces pasa, que la presión del aire, que el vacío, que los marcos. Lo repetí hasta que mi voz sonó a alguien más. Entonces, detrás de mí, sobre la mesa, el teléfono encendido proyectó su luz por sí solo. Se marcaban números sin tocarlo. 0, 3, 0, 0. Quise gritar y no me salía.
Salió un sonido corto, casi risible. El teléfono llamó. En la pantalla, mi propio número. Contesté y sentí la vibración como si me vibraran los huesos. Al otro lado no había estática. Había una habitación grande y calmada, con un zumbido de aire acondicionado que reconocí. La clínica donde operaron a mi hermana un año antes. Ese zumbido particular, ese compás, esa leve oscilación que siempre noté cuando la acompañaba. Pude recordar el monitor verde de su pulso, la línea subiendo hasta que no subió más. Luego, la voz. No era la de ella. Era la mía, desde algún lugar más viejo, más cansado, diciendo algo que no quise entender. Hubo un movimiento en la esquina del cuarto, cerca del filo donde la luz no llegaba. Una altura que cabía en la habitación pero no cabía en mí. Caminó arrastrando los pies, pausado, dejando sobre el piso ese quejido de madera que juro no había escuchado en ese departamento. El aire se volvió agua fría adentro de mis pulmones. Colgué. El teléfono siguió hablando un segundo sin estar en llamada. Luego enmudeció. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la puerta cedió. Salí. Encendí todas las luces, una por una, como un ritual inútil. Me vi en el espejo del baño. Parecía un desconocido bajado de una foto borrosa. Abrí la aplicación del operador, señal perfecta. Wi-Fi, estable. Llamadas salientes, entradas, nada raro, salvo 2 registros privados a las 3 y 3:12. Grabaciones, 3 archivos nuevos que no fui capaz de reproducir sin que me temblara el pulso. Los pasé a la laptop. Los puse en un editor. Había patrón. En la frecuencia baja, entre 40 y 50 Hz, un pulso irregular que se aceleraba y se detenía. Lo medí. Era un ritmo que conocía por haberlo visto. 44, 47, 50 y luego una línea. La línea que se quedó el día que la clínica nos dejó pasar a despedirnos. Desde esa madrugada, las llamadas no se detuvieron. Siempre a las 3, siempre desde desconocido, siempre con ese zumbido, esa respiración que no es la de nadie vivo. Aprendí a no contestar. A la segunda semana, mi teléfono empezó a sonar apagado aunque lo hubiera cargado toda la noche. Despertaba con el log marcando 3 y 017. Cambié de número. Cambié de compañía. Cambié de departamento. Me fui a un edificio con ventanas que ajustan solas, con sensores de movimiento en los pasillos y puertas que no se hinchan con la humedad. Instalo repetidores, pruebo antenas, mido pérdidas. Todo encaja, todo queda perfecto. Menos la línea de las 3. Esa siempre encuentra camino. He visto las cifras moverse solas hacia el 0-3-0-0 en pantallas que no tienen teclado. He sentido la vibración comenzar con el teléfono apagado, con la batería fuera, con el SIM en la mesa. A veces ya no es una llamada. Es un timbre suave en mis oídos, como si una señal que no se transmite por cables ni por aire me recordara que hay redes que no controlamos. El cuerpo, quizá, es una de ellas. Hace unas noches me animé a contestar de nuevo. No quería, pero uno no puede vivir evitando el mismo minuto para siempre. Preparé una grabadora externa, conecté un micrófono, abrí la laptop, enfoqué todo al teléfono como quien monta una trampa. A las 2:59 se me fue el valor. A las 3, la vibración fue tan leve que casi la agradecí. Contesté. No hubo estática. No hubo respiración. Hubo silencio de cuarto vacío. Luego, una frase, sin enojo, sin urgencia, sin distorsión, ¿me escuchas? No era mi hermana. Era mi propia voz, sin el peso de los años, sin el humo de las madrugadas, desde un lugar químicamente limpio que no te imaginas hasta que lo hueles. Quise preguntar dónde estás, pero cualquier palabra me pareció abrir una puerta que no sabría cerrar. La llamada terminó sola, sin colgar.
Desde entonces, a esa hora, todas las noches, lo mismo, la vibración, el desconocido, el pulso bajo que se alinea con mi pecho, la puerta del cuarto que amanece sin seguro aunque lo dejé echado, la grabación nueva que mide 17 segundos exactos. Y un detalle más que no me atrevo a decirle a nadie, en el archivo de audio, al final, si subes todo el volumen, puedes oír los pasos acercándose por detrás de mí, sincronizados con el clic apenas audible del obturador de la cámara frontal. Nunca creí en señales. Ahora vivo tratando de no mirar el reflejo negro de la pantalla cuando marca las 3. Porque, a veces, en ese cristal, justo antes de que responda, alcanzo a ver una versión de mí que parpadea medio segundo más tarde y me mueve los labios como si fuera a darme una instrucción. No la entiendo. Y me aferro a no entenderla. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. No contestes. No creo en maldiciones, ni en cadenas de WhatsApp, ni en historias que empiezan con "me pasó a un amigo de un amigo". Crecí en Mazatlán, estudié ingeniería en sistemas y terminé trabajando de noche dando soporte a una empresa de residenciales que venden cámaras y timbres inteligentes conectados al Wi-Fi. Soy la clase de persona que siempre tiene una explicación: si se corta la imagen es latencia, si se escucha un zumbido es interferencia, si algo se mueve fuera de foco es compresión H264 jugando en tu contra. Durante años, la madrugada fue un horario frío y lógico para mí. Hasta el invierno de 2019. Esa noche estaba solo en el departamento. Mis vecinos de arriba tenían semanas fuera y el edificio, con su pasillo largo y lámparas de sensor, parecía más un hotel a medio cerrar que un lugar para vivir. Junté trastes, apagué la televisión, dejé el celular en la cocina cargando. Eran las 3 cuando me acosté. A esa hora las notificaciones casi no llegan. La ciudad duerme, la red respira hondo. Cerré los ojos con esa calma rara que solo existe cuando todo está en silencio salvo el ventilador. El timbre de mi celular sonó a las 3:17. No fue una alarma ni un pitido de app, fue llamada entrante, la vibración seca sobre la mesa. Caminé a oscuras guiado por el rectángulo blanco de la pantalla y vi el número. No tenía nombre ni prefijo. Era mi número. Mi propio número. La misma secuencia que he escrito 100 veces en formularios y que puedo recitar sin esfuerzo. Pensé que era algún truco de la red, un spoofing grosero, un error del proveedor. Contesté por inercia, por curiosidad y porque, dentro de mi cabeza, la explicación estaba lista: alguien jugaba con ID de llamada, nada más. No escuché voz. Solo un silencio con textura. Quien ha pasado horas con audífonos sabe distinguir el silencio del no hay nada, del silencio que, de fondo, contiene un cuarto, un cable mal conectado, una respiración. Yo escuché algo lejano, como si la línea estuviera abierta en un lugar amplio que no quería devolver eco. Abrí la boca para decir hola y escuché lo mismo desde el otro lado, milimétricamente a la par, con mi propio tono, mi misma pausa. Hola. Se me heló la espalda. Colgué. La pantalla volvió a la hora. 3:17. Un brillo azul sobre el vidrio del microondas. Tenía el corazón en la garganta, pero lo racional seguía ahí, tosiendo explicaciones. Puede ser un algoritmo de retardo, una playback de mi voz por retroalimentación. Antes de dar un paso de regreso a la recámara, el teléfono vibró otra vez. Volví a ver mi número. Y debajo, una etiqueta que nunca había visto: llamada en espera. No había llamadas activas, pero esa etiqueta estaba ahí. Deslicé para contestar con la intención de mandar al buzón y escuché un sollozo. No era de alguien más. Era mío.
Las cuerdas vocales tensas, las mismas con las que me he escuchado hablar en grabaciones y me he odiado por sonar nasal. Era yo llorando con un miedo que no me corresponde, con un cansancio ajeno y con esa respiración que se corta cuando uno quiere decir algo y la palabra no sale a tiempo. Luego mi voz se estabilizó y dijo, sin gritar, con la urgencia que tiene quien ya no tiene más margen, no abras la puerta. Golpearon en ese instante. 3 golpes, secos, a la madera de la entrada. No fui valiente. No pensé en mirar por la mirilla. No se me ocurrió grabar nada. Cerré el seguro, apagué todo, me metí a la recámara y empujé el tocador contra la puerta como si eso pudiera con lo que fuera que estaba afuera. El teléfono siguió pegado a mi oído, pero del otro lado ya no había nada, ni llanto, ni mi voz, ni ese silencio con textura. Colgar. Modo avión. Volver a mirar la madera. Silencio. Me quedé así, con los ojos abiertos, hasta que el ventilador renegó y empezó a soltar un clic monótono. Amaneció gris. Abrí, al fin, con esa torpeza que deja el miedo quemando los músculos. Había marcas en la puerta. No eran de golpes con herramienta, no eran rayones de llave. Eran como uñas, 4 trazos paralelos bajando en diagonal, la pintura levantada en pequeños rizos. Pasé el dedo y se me quedó una astilla blanca pegada a la yema. Yo vivo de explicar. Al desayuno ya tenía un inventario de posibilidades. Alguien en el edificio tiene acceso a la consola del proveedor, clona identificadores, juega con rutas, el timbre pudo sonar por un glitch, las marcas, obra de algún vecino idiota o de un perro. Me bañé, me fui al trabajo, hice lo que hago mejor, abrir consolas, mirar logs, encontrar números. A mediodía, cuando el sueño me empezaba a cobrar con hipos de cansancio, entró un ticket, residente del conjunto Costa Azul reporta llamadas fantasma al timbre. Revisé las grabaciones, 3 de la mañana con 15, con 16, con 17. Nadie en la puerta. Solo la acera vacía. El micrófono del timbre grabó un murmullo, y si uno ampliaba la señal en el espectrograma podía ver filamentos en frecuencias bajas, casi respiraciones. A las 3:17, el timbre se desconectó por un microcorte y volvió por DHCP con el mismo IP. Lo anoté. Mandé un técnico, recomendé cambiar la fuente. A las 6 de la tarde, mi teléfono recuperó señal tras el modo avión que había olvidado. Me entraron de golpe 3 notificaciones de llamada perdida de las 3:17, las 3 con mi propio número. Llamé a mi operadora. La chica, amable y con guión de soporte, me dijo que no había registros de esas llamadas en su sistema. Le pedí que revisara el torreón, las rutas, cualquier cosa. Me pidió que restableciera ajustes de red. Colgué con más impotencia que antes. No le conté a nadie. Esa noche no dormí en el departamento. Me fui a la oficina a revisar cámaras como quien revisa cartas del tarot que cree que no funcionan. Inicié sesión en una plataforma de pruebas y, por curiosidad que ahora entiendo como una especie de autolesión, intenté llamarme a mí mismo con un softphone que me permite alterar ID. Llamé a mi número con mi número, para demostrarme que era posible, que todo lo anterior podía reducirse a un truco. La llamada no entró. En la consola, sin embargo, apareció un rastro, la red había rechazado el intento con un código que casi nunca vemos, una especie de identidad imposible. A las 3:16:59 empezó a vibrar la mesa. Miré la hora, el número, entendí el patrón. Contesté como quien mete la mano a un horno para comprobar si está apagado. Escuché mi respiración, pero no en espejo, era como si yo, desde un lugar más estrecho, con paredes cerca, muy cerca, intentara no hacer ruido. Tardé en identificarlo. El audio no tiene olor, pero mi memoria sí, olía a madera apretada y a humedad vieja. No abras la puerta, dijo mi voz. La manera en que pronunció puerta me descompuso.
Yo digo poeta cuando estoy apurado. Me oía a mí con ese apuro. Luego, un sonido que casi nunca se graba bien, uñas arrastrándose por madera. No estaba en mi casa. No había puerta que abrir en la oficina. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja hasta que la llamada se cortó sola. Escribí mi informe en el sistema a las 4 de la mañana con las manos temblando y, como un cobarde, esperé a que amaneciera para volver al departamento acompañado por el sol. No había nuevas marcas. Solo las de ayer. Me dije que el hambre y el insomnio convierten cualquier ruido en amenaza. Tiré el colchón al piso, acerqué la cama a la pared como si pegado al concreto fuera más seguro. Me dormí al mediodía y soñé que mi número se repetía en cada pantalla del edificio como si las paredes tuvieran teléfono. Las llamadas no pararon. Nunca antes ni después a otra hora. Siempre a las 3:17. Algunas noches no contestaba. Otras sí, y del otro lado solo había la estática de aquel lugar estrecho donde yo, otro yo o algo que cree saber usar mi voz, me pedía no abrir. Empecé a escuchar, en esas llamadas, mi propio ventilador. Empecé a distinguir, a veces, el clic del microondas que no cerraba bien. Como si la línea hubiera aprendido mi casa y ahora la hablara. El 12 de diciembre dejé el teléfono en silencio, cara abajo, y me acosté vestido. Puse una silla bajo la perilla y apoyé la escoba contra la chapa. Quería hacerle caso a una instrucción simple, no abrir. A las 3:17, sin sonido, la pantalla se iluminó. Mi número. No contesté. Los 3 golpes llegaron igual. El primero seco, el segundo más bajo, el tercero arrastrado, como si la mano que golpeó no tuviera fuerza o uñas. No me moví. El ventilador comenzó con su clic. La silla vibró una vez, una sola. Después, nada. Dormí sin sueño, que es peor. A las 8 encendí las luces. Abrí, por primera vez, con la cámara del teléfono lista, con la razón sosteniéndome del cuello. Vas a mirar, vas a encontrar al vecino gastándote una broma tonta o a un gato. No había nadie. Pero desde el piso, frente a la puerta, entraba un olor a humedad agria. Miré hacia abajo. La línea de luz del pasillo se interrumpía en una sombra estrecha, como si alguien hubiera dejado apoyada una tabla contra la puerta toda la noche. Volví a mirar las marcas. Eran más hondas. Pedí un cambio de puerta. El carpintero vino con su cinta y su timbre descompuesto. Puso la madera nueva en 2 horas. Me quedó, sin embargo, una astilla de la vieja clavada en el dedo. La saqué con los dientes. Estaba blanda de humedad. Olía como olía el audio en mi memoria. Ahora escribo esto con el teléfono apagado. Aprendí que no sirve de nada. Si lo apagas, la llamada aparece después, agazapada, en el registro, con la hora exacta como un pequeño epitafio. Si lo cambias, el número nuevo aprende rápido a llamarse a sí mismo. Si te mudas, las marcas no viajan contigo, pero el olor sí, y la voz también. A veces, cuando vuelvo y pongo la mano en la chapa, puedo jurar que del otro lado mi respiración se sincroniza con la mía, como si la puerta fuese membrana. Podría decir que busqué ayuda, pero ¿ayuda de quién? Un sacerdote te pediría fe. Un técnico te pediría logs. Yo he revisado todos. El patrón no cambia. Siempre es a las 3:17. Siempre soy yo diciéndome que no abra. Y no he abierto. No todavía. Lo único que he descubierto, y lo digo con el cuidado de quien maniobra un vidrio roto, es que la advertencia no evita nada. Solo lo prepara. En una de las últimas llamadas, además de mi voz, escuché algo que hasta entonces no había estado, un goteo, muy lento, regular, como si el lugar desde el que me hablaban tuviera agua que cae de algún lado. Apagué el grifo de la cocina, revisé el baño, toqué la pared.
Estaba fría y húmeda, justo a la altura de la cerradura. Dejé la yema ahí y sentí un golpecito, de adentro hacia afuera, como una respuesta. No sé cuánto tiempo más podré no abrir. Me aferro a la idea de que obedecer tiene valor, de que hay advertencias que son cuerdas y no cepos. Pero hoy, al salir a trabajar, encontré una nueva marca en la madera, a la altura de los ojos. No son 4 líneas. Es una palabra, trazada con algo duro y torpe que quiso hacer letras, ya. La mayoría de las llamadas a esa hora son errores. O eso repetimos para dormir. Cuando el teléfono suene a las 3:17, lo sentirás como yo lo sentí, no como un aparato vibrando, sino como tu nombre dicho en voz baja desde el otro lado de la puerta. Y, quizá, escucharás lo mismo que yo me digo cada noche, con mi tono, con mi prisa, con las uñas raspando madera. No abras. No contestes. No respires tan fuerte. Y, si lo haces, si permites que el reflejo cruce, lo único que quedará será tu propio número brillando en la pantalla, como una lápida encendida. Yo voy a intentar otra noche más. No abrir. No contestar. No respirar tan fuerte. Porque lo que está afuera tiene mi voz, y mis uñas, y mi paciencia. Y sabe esperar. Sombra a las 3:33. No sé en qué momento lo cotidiano empezó a romperse, pero si tuviera que señalar una hora exacta, diría 3:33 de la madrugada. No era casualidad. A esa hora mi teléfono vibraba con una insistencia que atravesaba la casa como un zumbido eléctrico, una aguja en medio del silencio. Yo ya estaba despierto, aunque hacía ver que dormía. Tenía la costumbre desde hacía semanas, me acostaba con el celular boca abajo, en silencio, y aún así mi cuerpo se preparaba. La piel advertía antes que la mente. Como si algo, desde algún lugar frío, me hubiese elegido para hablar sin voz. Me llamo Mauricio, tengo 28 años, y en 2016 trabajaba como archivista nocturno en un pequeño hospital de Guadalajara. Mi turno era de 11 de la noche a 5 de la mañana, y si bien me gustaba la tranquilidad de los pasillos vacíos, empecé a notar detalles que al principio atribuía al cansancio: hojas acomodadas al revés, sillas desplazadas, sombras donde no había nada que las proyectara. Uno aprende a encontrar explicaciones para lo que no entiende, por eso no dije nada. No le conté a nadie de la primera llamada. Fue una madrugada de junio. Salía del hospital a las 3:10 y caminaba las 4 cuadras hasta mi departamento, un segundo piso en un edificio viejo que daba a una calle arbolada y húmeda. Esa noche lloviznaba. Abrí, subí, dejé las llaves en el mismo platito de barro y me quité los zapatos. Todo normal. Pero cuando me recosté, sin haber logrado cerrar los ojos, vibró el celular. Número desconocido. 3:33, no contesté. Volvió a vibrar 30 segundos después. Tampoco contesté. Cuando cesó, me quedé mirando el techo. A los pocos minutos, el perro del vecino, un labrador triste, empezó a rascar la puerta del pasillo con desesperación, como si quisiera entrar a toda costa. Pensé en la hora, en la llamada, en el ruido de uñas contra madera. Algo me recorrió la espalda. La noche siguiente, lo mismo. Y la siguiente. Empecé a esperar la vibración como se espera un golpe que ya sabes que viene. A la 4ª madrugada contesté. Al tocar la pantalla, sentí un frío leve en la yema del dedo. No escuché palabras. Solo respiración, suave, húmeda, muy cerca. Hice un hola, suave, para no romper el aire. Nada. Respiración. Corté. Me quedé con el teléfono en la mano hasta que sentí cosquillas en los nudillos, como si hubiera apoyado la mano sobre la ventana helada. Desde esa noche, las cosas invadieron mi casa. No con estruendo, sino con esos cambios que uno prefiere ignorar por vergüenza.
Una toalla en el respaldo de una silla cuando yo la había dejado en el baño. El microondas con la hora reiniciada cuando no hubo cortes de luz. La sensación de que alguien, al pasar, me alteraba el equilibrio del aire. Pensé, falta de sueño. Empecé a dormirme con la televisión encendida, volumen bajo, ya sin música ni podcast. El ruido me hacía compañía. Pero a las 3:33 el teléfono volvía a vibrar como si me hubiera estado observando para elegir el momento exacto en que yo estuviera más débil. No contesté durante 3 noches más, y la cuarta respondí con la idea infantil de que, si enfrentaba al miedo, se iría. Otra vez, respiración. Y un susurro tan tenue que casi lo inventé: no cierres. No tengo antecedentes de ansiedad ni de ataques de pánico. Soy una persona práctica, puntillosa, amante del orden. Por eso me avergüenza contar lo que hice. Al día siguiente pegué cinta en el borde de la puerta de mi habitación, varias tiras que se quebrarían si alguien la abría. No vivo con nadie. Lo hice para demostrarme que al amanecer todo seguiría en su sitio. Dormí con la idea de que no habría cambios, de que el miedo no podía tocar objetos. A las 3:33, vibración. Ignoré la llamada. Respiré hondo. 2 minutos después, el crujido más leve en la madera del pasillo, el ladrido ahogado del labrador y un roce contra el filo inferior de la puerta, como si una tela, muy delicada, quisiera colarse por el espacio de milímetros entre madera y piso. Permanecí inmóvil. No abrí. A las 5, cuando me levanté a preparar café, las tiras de cinta estaban intactas. Sin embargo, el borde inferior de la puerta tenía una mancha alargada, grisácea, como polvo húmedo arrastrado por dedos sucios. El hospital tampoco era refugio. En el archivo, entre estantes y cajas, notaba un tramo del pasillo más oscuro que el resto, sin causa visible. Foco fundido, me dije, pero al levantar la vista los tubos fluorescentes estaban encendidos. Ojos cansados. Nada más. Archivaba, firmaba, sellaba, y cada tanto un expediente se deslizaba 2 centímetros hacia afuera sin que lo hubiera tocado. No hay forma elegante de describir lo que se siente cuando un objeto decide contradecirte. A esas horas, a esos días, mi mundo empezó a reorganizarse alrededor de algo que no veía, pero que construía insistencia con señales pequeñas. Un domingo, de regreso, me encontré con la puerta del departamento abierta. No rota, abierta. Me reprimí las ganas de entrar corriendo. Revisé rápido, nada revuelto, nada faltante. Todo estaba exactamente como lo había dejado, salvo el espejo del baño, empañado de vapor que no podía existir, con una marca, la silueta de una mano que por tamaño no era de adulto. Me quedé frente al espejo largo rato, esperando que la figura se borrara. No se borró. Secarla con la toalla no sirvió, el contorno volvía, como dibujado desde adentro del vidrio. Esa noche, a la hora, contesté la llamada. No dije nada. La respiración del otro lado se volvió más lenta, casi infantil. Escuché un pequeño golpecito, como un dedo tocando micrófono. Y luego, sal. Solo eso. La palabra quedó suspendida. No pregunté quién eres, no hice el papel consciente de personaje racional. Cerré los ojos. Apreté el teléfono contra la oreja. La voz volvió, un poco más cerca: sal de ahí. Corté. Apagué el celular. Me prometí dormir en el sofá, con luz. A los 5 minutos, la televisión se apagó sola y el cuarto se llenó de un silencio con peso. El pasillo lanzó un quejido lento, como si alguien pasara la palma por la pared buscando la forma de entrar. No recé. Solo conté mis respiraciones hasta que amaneció. No me gustan las explicaciones sobrenaturales, pero uno también se acostumbra a sus nuevas reglas. Empecé a preparar la casa antes del trabajo, dejaba puertas entornadas, cajones con un hilo cruzado, granos de sal en el borde de la ventana.
No espero convencer a nadie de que eso funcione. A mí me funcionaba en la medida en que organizaba el miedo. Sin embargo, la llamada continuaba. Empecé a notar que siempre sonaba justo después de que mi dedo rozara la perilla de la puerta para cerrar por dentro, como si del otro lado alguien esperara mi gesto para imitarlo. El sincronismo me enfermaba. Un jueves de guardia, mientras clasificaba cajas con expedientes antiguos, vi la sombra. No fue un creí ver. Fue una sombra, recortada con nitidez, proyectada contra la pared del fondo, pequeña, como la de un niño con la cabeza ladeada. Revisé la fuente de luz, nada en el pasillo podía generar esa figura. Y entonces la sombra se movió sin que mis ojos encontraran objeto que la motivara. Se corrió unos centímetros y quedó alineada con la puerta del archivo. Se detuvo. No entró. Como si respetara reglas de un juego que yo no conocía. Llegué a casa con una sola idea: acabar con la llamada. Puse el celular sobre la mesa, lo dejé con sonido. Me senté. Apagué todas las luces salvo la de la cocina. Esperé. 3:33, sonó. Contesté de inmediato. No respiración, esta vez algo más extraño, un aleteo breve, como si movieran una bolsa de plástico cerca del micrófono, y luego la voz, un susurro sin vibración de cuerdas, puro aire: ya salí. Lo dijo tan cerca que me levanté con el teléfono pegado a la cara. Quise preguntar de qué lugar había salido, a dónde iba, si estaba en el pasillo, si se refería a la habitación del hospital, a la mía, a la de otra época. No dije nada. La voz continuó: no cierres. Y se cortó sola. No dormí. Me quedé en la mesa hasta que la ventana del comedor empezara a aclarar. No escuché pasos. No vi sombras. Pero a las 5:02, un golpe seco en el closet del cuarto me llevó hasta allá con la torpeza de la fatiga. Abrí. Entre mis camisas colgaba mi uniforme del hospital, el viejo, el que ya no usaba desde el año anterior. Al retirarlo, cayó al suelo una fotografía que no recordaba haber guardado, mi hermana y yo de niños, frente a la puerta de la casa de mis padres, en Nogales. Ella tendría 7. Detrás, la mancha alargada de una sombra que no correspondía con ninguno de nosotros. Sentí un vacío en el estómago. Apreté los ojos. Me vino la memoria de un invierno remoto, de una lámpara de pasillo que parpadeaba todas las noches a la misma hora, de la insistencia de mi hermana en que alguien la llamaba desde el patio. Me vi corriendo por el pasillo oscuro. Me vi abriendo la puerta. Me vi escuchando un no cierres. Había olvidado ese fragmento por completo, como se olvidan los cortes que sangran poco. Entendí demasiado tarde. La llamada no venía de fuera. No era broma ni extorsión ni capricho de un desconocido. Era un recordatorio de algo que me había acompañado desde antes, una presencia que sabía encontrarme cuando yo estaba más delgado en el ánimo, cuando la casa se volvía porosa. Muchas cosas se pueden negar, esa, no. Tomé la foto. La deslicé en un sobre. Guardé el sobre en la mochila. Fui al trabajo sin dormir. Y en el pasillo del hospital, a mitad del turno, vi otra vez la sombra pequeña, ahora de espaldas, detenida frente a la puerta del archivo. Me acerqué 5 pasos, despacio, como si no quisiera despertar a alguien. La sombra dio un paso al costado y se diluyó un segundo en la luz del tubo. Aún así, el aire que dejó era más frío. Esa noche, o esa madrugada, ya confundo, decidí obedecer. Preparé la habitación. Dejen los escépticos sus risas en la puerta. Dejé la puerta entornada. Abrí el closet. Apagué la televisión. Puse el celular en altavoz sobre la mesa. 3:33, sonó. Contesté. No dije nada. La voz, apenas un empuje de aire, murmuró: ahora entra tú. Sentí el peso de un ritual que no entendía,
el intercambio de lugares que había empezado el día en que uno de nosotros salió sin pedir permiso. Me quedé sentado. El pasillo crujió, suave. La sombra se recortó un segundo en la entrada, negra y definida, a la altura del picaporte. No temblé. Dejé que la puerta se abriera lo necesario para que entrara el frío. Respiré hondo. Está bien, dije, aunque no quería decir nada. Entonces la luz de la calle titiló y, por un instante, la habitación adoptó una forma distinta, como si la hubieran estirado de los bordes. El teléfono se cortó solo. Y en el espejo del baño, sin vapor, apareció el dibujo de dos manos, una pequeña y otra del tamaño de la mía, ubicadas del lado de adentro del vidrio. No voy a fingir que tengo un cierre grandioso. No hay exorcismos, no hay sacerdotes, no hay vecinos que escucharan golpes. Hay, sí, una hora que se repite, una voz que pide que no cierre, una sombra que ya conoce el camino. Ahora, cada madrugada, a las 3:33, el teléfono vibra y no siempre contesto. A veces lo dejo sonar hasta que la llamada se corta. A veces respondo y escucho la respiración cuando se alinea con la mía, como si compartiéramos un mismo pecho. A veces camino hasta el espejo y coloco mi mano contra la marca, y del otro lado siento la presión exacta de otra palma, fría, paciente. No sé si lo que salió quiere ocupar un lugar o devolverme algo que perdí cuando era niño. Lo que sí sé es que ya no estoy solo en mi casa a esa hora. Tampoco en el hospital. Vivir así no es como en las películas. Es peor, porque parece normal. Uno prepara café, dobla una camisa, mira el celular, y de pronto el mundo se abre 1 milímetro. Con ese milímetro basta. Si llegas a leer esto y te suena el teléfono a las 3:33, no hagas como yo. ¿O sí? El problema es que, cuando te eligen, la decisión no te pertenece del todo. Afuera de tu puerta hay algo que sabe esperar. Adentro, un espejo que recuerda. Y al medio, una respiración que te busca por el nombre que dejaste olvidado en una foto. A esa hora, todo lo demás es decoración. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.